Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inclusión, el desafío cívico de los chimbaronguinos. El día de hoy tenemos a muy importantes invitados. Iniciar con la señora Mónica Toro, Seremi de Desarrollo Social. Bienvenida, Mónica. Un placer acompañarlo, así que muy contento de estar en este hermoso lugar. También nos acompaña nuestro alcalde de la comuna, don Marcos Antonio Contreras Jorquera. Muchas gracias, un placer también dialogar sobre un tema tan importante como es la inclusión, así que encantado de poder estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, también presentar a una destacada profesional que es una eminencia en temas de inclusión y discapacidad, la señora Oriana Escobar, directora de la Escuela Ayudando a Crecer y también coordinadora del programa de integración escolar de la comuna de Chimbarongo. Bienvenida, Oriana. Muchas gracias. Qué lindo momento, qué momento más grato en el encuentro y con esta temática tan interesante. El capítulo de hoy dice relación con inclusión, pero nuestro presente. Como comuna hemos trabajado el tema de la discapacidad desde una mirada transversal. Alcalde, usted cuando inicia su gestión en el año 2017 pone algunos acentos en su administración. Cuéntenos un poco cuál es su mirada respecto a lo que es la inclusión en discapacidad. Yo comencé porque soy el único varón del grupo, porque uno siempre dice las damas primero. En este caso están discriminando. Claro, en este caso ustedes dijeron el varón primero. Bueno, sí, es cierto, nosotros hemos puesto un énfasis bien especial en esto de la inclusión, tomando en cuenta de que cuando fui alcalde me tocó trabajar muy directamente, precisamente con Oriana, apoyando, en mi caso como relacionado público, en diferentes reuniones, en diferentes ceremonias, siempre ligado a la Escuela Especial Ayudando a Crecer. Entonces, por lo tanto, fui empapándome de la situación con las personas en situación de discapacidad desde muchos años, pero también entendiendo de que faltaba una política comunal para que todos entendiéramos en una sola línea lo que significa el trabajo con las personas en situación de discapacidad y desarrollar una política de inclusión donde todos podamos estar de acuerdo y, por supuesto, seguir una sola línea, como lo dije anteriormente, porque por un lado está el trabajo extraordinario que cumple la Escuela Especial Ayudando a Crecer, un trabajo que es conocido no solo en nuestra comuna, sino que a nivel regional y a nivel nacional. Somos hoy día, gracias a ese trabajo, precisamente un referente a nivel país de lo que es el trabajo con la discapacidad. Por lo tanto, faltaba, como yo te decía, Ángeles, esa mirada más de comuna y no estar dividida las temáticas, por un lado lo que hacía la escuela y por otro lado lo que pretendía hacer la municipalidad. Creo que hemos unido criterios y nos hemos puesto de acuerdo también en cómo trabajar aquello. Por lo tanto, le hemos dado un sello distinto en esa materia y haciendo también de que se produzca una igualdad de oportunidades con todos, ya sea con personas en situación de discapacidad como en las personas sin aquella condición. Es más, nuestra oficina de la inclusión, que ha sido creada con profesionales de apoyo, ha tenido también un trabajo que va más allá del apoyo propiamente tal, de la asesoría en términos de conseguir ayudas técnicas, sino que ha ido también y ha estado centrado en lo que respecta también al mundo laboral de las personas con discapacidad. Entonces es como un complemento bastante amplio. Creo que vamos además en buen camino. Nos queda mucho todavía, lógicamente, tenemos muchas cosas que incorporar y tal vez de ir desarrollándolo de una manera más integral todavía, creando conciencia también en la población, en la sociedad. Pero creemos que vamos por muy buen camino y creemos que le hemos dado un sello distinto también. Cuando se generan políticas a nivel local, a nivel comunal respecto a la inclusión, no podemos perder de vista también cuál es el proyecto país de nuestro presidente Piñera. Mónica, cuéntanos un poco cuál es la mirada que tiene hoy el Ministerio de Desarrollo Social respecto al tema de inclusión. Mira, inclusión y personas en situación de discapacidad generalmente se topan y realmente vemos que como país y como sociedad somos terriblemente discriminadores. Entonces,
Cuando hablamos de inclusión, y la inclusión nos abarca bastante más grupos, más grupos, ¿verdad? Más grupos etarios y más grupos de distintas condiciones. Pero la política del presidente Sebastián Piñera pone especial énfasis en la discapacidad, porque efectivamente nos hemos dado cuenta que discapacidad, inclusión y vulnerabilidad también van muy de la mano. Y si nos vamos a una época reciente, recién el 16 de octubre, el presidente Piñera lanza el mapa de la vulnerabilidad, y ahí nos damos cuenta que como política pública tiene una especial relevancia esta temática, y está catalogada dentro de los 16 grupos prioritarios que nosotros tenemos que, como sociedad, y aquí la invitación del presidente es a todos trabajar en la temática, y se invita, ¿verdad?, a la empresa, a las universidades, y aquí juega un rol fundamental también los municipios, y felicitar al alcalde porque parece que ya lleva bastante camino recorrido allí. La inclusión es algo, y el trabajo con las personas con discapacidad, porque como yo te decía, discapacidad y pobreza también se nos conjuga. Las personas con discapacidad les es más difícil todo en la vida, les es más difícil trabajar para los que quieran trabajar, y ahí tenemos recientemente, ¿verdad?, promulgada esta ley que de alguna forma obliga a todas las empresas que el 1% de sus trabajadores sean contratados, trabajadores que tengan, ¿verdad?, alguna de esta situación, ya sea alguna discapacidad física o discapacidad mental. Pero yo creo que más que leyes, más que reglamentos, aquí hay todo un trabajo de una disposición desde la sociedad a que en términos generales somos muy discriminadores. Y yo no creo que baste solo una ley o una reglamentación jurídica que obviamente te obliga, te da los apoyos y te da las estructuras jurídicas que necesitamos para avanzar en ciertas temáticas. Pero todo lo que podamos hacer como sociedad de sensibilización en la temática, y en eso yo quiero reconocer, fíjate, la labor maravillosa que hacen todas las agrupaciones de personas con discapacidad, ya sea agrupaciones de personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad, que han hecho una tremenda labor para visibilizar a este importante grupo etario. Señalarle, alcalde, que a nivel de la región tenemos un 23,5% de la población que tiene algún grado de discapacidad, lo que en número significa alrededor de 159.000 personas en la región que tienen una situación de discapacidad. Pero también señalar que ese porcentaje está sobre la media o sobre el porcentaje nacional de personas con discapacidad, que sobrepasa el 16%. Por lo tanto, en la región de O'Higgins tenemos un porcentaje bastante superior al promedio nacional. O sea, no estamos hablando de una población menor. Mónica, tú planteaste un tema que no es menor, que tiene que ver con discapacidad y vulnerabilidad. Este tema desde la comuna de Chimbarongo se ha tomado, específicamente de la Oficina de la Inclusión. Alcalde, ¿cuáles son las distintas iniciativas que se están desarrollando desde la Oficina de la Inclusión para atender a personas con discapacidad que están dentro de las más vulnerables? Bueno, nosotros tenemos toda primero una red de apoyo, lógicamente incluyendo a nuestra Seremi. Tenemos los departamentos municipales que también hoy día se están también adaptando un poco a esta temática. Por otro lado, tenemos el trabajo que hace Oriana en la escuela Ayudando a Crecer. Y por otro lado, la conformación de esta oficina de la inclusión que nos ha permitido trabajar con diferentes especialistas. Personas y profesionales que están atendiendo día a día las necesidades de nuestra gente, sin olvidar que tenemos una población también bastante
yo diría que estamos en la media regional, más o menos entre un 20, y Oriana me puede ratificar aquí, entre un 20 y un 25%. Exactamente. Claro, estamos hablando de casi 9.000 personas en capacidad, digamos, en situación de discapacidad, de ellos casi 4.000, diríamos, con discapacidad severa. Entonces, el nivel también, o el porcentaje de la población es bastante alto, y es por eso que hemos ampliado esta red, hemos entregado apoyo tanto económico para que se pueda desarrollar bien este programa. Allí tenemos profesionales que incluso se preocupan tanto, como yo te lo decía hace un rato atrás, de insertar laboralmente también a estas personas que merecen igualdad y que merecen también contar con las mismas herramientas para poder desenvolverse en el ámbito laboral, porque también tienen las capacidades, tienen mucho que entregar. Entonces, hemos puesto a disposición una red completa de apoyo social y técnico para conseguir, por ejemplo, también ciertas ayudas técnicas que son tan necesarias para ello. Fíjate que yo, bueno, tengo un pequeño punteo aquí para no olvidarme de algunas cosas que son sumamente importantes, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una cobertura súper importante en temas de discapacidad. Abordamos también el tema de la familia, porque cuando hay una persona en situación de discapacidad, también la familia necesita hacer una serie de modificaciones también en su entorno del hogar. Ahí aparecemos también con ayudas técnicas, sillas de rueda y una serie de otros elementos técnicos que son necesarios. Por lo tanto, hoy día hemos logrado armar un equipo que nos permite dar una amplia cobertura a nuestras personas. Alcalde, y otro tema que sería importante que usted mencionara, tiene que ver con esta iniciativa que se está haciendo en Chimbarongo, a propósito que estamos en plena ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva, que tiene que ver con los cuidadores de respiro, que trabajan directamente con las familias. Así es. Sí, fíjate que ahí nosotros tenemos hace un par de meses atrás ya comenzamos con ese trabajo que no se hacía en esta comuna. Desconozco si se hace en otros lugares de la región, pero al menos nosotros le hemos dado mucho énfasis a contar con apoyos que nos permitan entregarle un apoyo directo a esas personas. Y entre ellos tenemos, como por ejemplo, asistente personal, asistente de respiro, asistente de traslado, incluso hasta intérprete de lengua de señas, entre otros profesionales que están allí también a disposición de ellos, y yo diría con un amor increíble, porque fíjense que, y en eso Oriana lo sabe mejor que todos nosotros, que las personas que se dedican a trabajar con este tipo de personas desarrollan, más allá de sus habilidades profesionales, desarrollan un trabajo de verdad con mucho corazón, y lo hacen con mucho amor. Eso lo hemos dado cuenta nosotros en ese trabajo que hemos hecho con ellos, y cuando hemos visitado también algunos casos donde uno se da cuenta que están en buenas manos y están muy bien cuidados. En relación a lo que usted decía, disculpe alcalde, efectivamente la red de apoyo y cuidado Chile Cuida, que se denomina, está como un piloto en otras comunas, específicamente en Rancagua, y efectivamente esperamos nosotros que esto con el transcurso del tiempo se pueda ampliar a otras, a más comunas de la región, y ojalá en todas las comunas podamos tener este servicio, porque nos hemos dado cuenta de que efectivamente el impacto de una persona con dependencia severa en un hogar te trastoca absolutamente toda la dinámica familiar, aparte de todo lo que significa como recurso económico, que esa es una parte y es fundamental, es muy importante, pero por otra parte el respiro, porque nos hemos dado cuenta de que la persona que cuida a la persona que está en situación de dependencia muchas veces está tanto o más enfermo que la misma persona, ¿verdad?, en situación de discapacidad. Cierto. Están agobiados, están cansados, porque realmente el desgaste físico y el desgaste emocional provoca un estrés. te provoca un estrés, claro, muy grande. Por lo tanto, esta red local de apoyos y cuidados que se implementa como política pública, y nosotros esperamos que se pueda, ¿verdad?, replicar en más comunas, y ahí nuestros aliados estratégicos siguen siendo los municipios. Sí, claro. Ahora, nosotros no estamos descubriendo nada, ni estamos
Tal vez estamos innovando, tal vez sea la palabra más adecuada, pero esto se viene realizando en la comuna desde hace ya muchos años. Y de hecho tenemos, dentro de nuestro invitado de hoy, está Oriana, que ha venido desarrollando un trabajo. ¿Cuántos años? Más de 20. Más de 20. Parece No, claro. alcalde, y yo creo que el trabajo que está haciendo actualmente y que ha hecho durante estos últimos años la escuela Ayudando a Crecer, su principal enfoque tiene que ver un poco con lo que nos decía Mónica respecto a la autonomía. Cómo generamos las condiciones a personas con discapacidad desde sus primeros años de escolaridad para que se preparen al mundo laboral. Entonces sería súper interesante, Oriana, que nos contaras un poco cuál es tu mirada respecto al tema de inclusión hoy desde el ámbito de la educación, pensando que se trabaja como gestión municipal a través de la Escuela Especial Ayudando a Crecer, pero también con niños que tienen necesidades educativas especiales a través del programa de integración escolar. Cuéntanos un poco, Oriana, tu mirada respecto al tema. Mira, aquí hay un asunto que tal vez es relevante, aprovechando la presencia de la Seremi y hablando un poco de cómo queremos que se consoliden las tareas de una política pública y de una política de gobierno en una comunidad como la nuestra. ¿Cómo se hace verbo, cómo se hace carne de esto? Nosotros primero pensamos en la infancia, en los niños pequeños, en las familias cuando están iniciando este camino, que es un camino muy distinto al que esperaban, porque uno va con una expectativa diferente cuando de repente te anuncian que tu hijo tiene una condición diferente. Eso significa que el mundo nos cambia, nos gira en otra proporción también, en el sentido de que ya tenemos que proyectarnos a una vida de cuidados y de atención muy diferente a lo que pensábamos. Absolutamente. Y que no están preparados. Y que no Claro, que no estamos, están preparados. nadie está preparado. Claro. Entonces, bueno, el primer énfasis es la política de infancia, los niños primero y también los niños en situación de discapacidad y sus familias. Pero ¿qué hacemos después cuando en la educación tenemos que encontrar los caminos para poder otorgar los apoyos necesarios y oportunos? Y que van variando en medida que el niño crece y ya es adolescente. La diferencia que surge y que la hemos palpado nosotros es cuando conversamos con las familias y de pronto ellos se proyectan de una manera diferente porque piensan que van a ser niños siempre. Claro. Y que nosotros y que ellos como familia van a tener la misma energía que al principio para poder otorgar los cuidados, pero en realidad vamos avanzando nosotros en edad, los adultos y los niños también, y ya dejan de ser. ¿Qué va a hacer ¿Qué de va a ellos ser? cuando yo ya no esté? Entonces, la idea es anticiparnos a esa situación y empezar con una preparación laboral desde la primera infancia, porque vamos orientando y explorando sus capacidades y potencialidades. Y hay algo que es significativo, es distinto cuando no hay algún estigma físico, cuando no hay, digamos, dependencia en una silla de ruedas. Estamos hablando de los niños que tienen compromiso en el funcionamiento intelectual. Ahí la situación es distinta porque necesitan muy pronto empezar a prepararse para la vida laboral. Y ahí creo que hay más discriminación. Y ahí hay mucha más discriminación y los espacios se empiezan a cerrar. Pero ahí tenemos la iniciativa de pensar que hay que empezar a generar oficios, y ahí está la política de gobierno, Seremi, en donde se habla de cómo vamos a preparar laboralmente a las personas en situación de discapacidad, porque formalmente en este minuto la ley no tiene contemplado cómo certificar la condición de formación de oficios o tareas a la persona para poder incluirse en la vida laboral. Y ese es un tema pendiente, que yo creo que eso es el énfasis que debemos hacer en la comunidad ahí nuestra. Tenemos una deuda, yo diría, pendiente con nuestra gente en esa materia. Y ahí es donde vamos a aprovechar públicamente para decirle a la Seremi que necesitamos una reunión con usted. Sí, porque mira, queremos generar, ¿sabe? Yo creo que es importante, lo que dice Oriana es tan importante porque pensando a futuro, nosotros no podemos trabajar solo a corto plazo o pensar en que, la Seremi, el gobierno dura 4 años, mi gestión municipal dura 4 años, que se puede prolongar en el tiempo, pero no podemos esperar a corto plazo, tenemos que siempre estar pensando a futuro y qué hacemos con ello a futuro.
Entonces, creemos también que va a ser muy necesario una buena reunión y que esto que sea no solo una política comunal, sino que se transforme también de cierta forma en una política regional, una política de gobierno y golpear las puertas. Si tenemos que golpear las puertas, tenemos que ir donde el ministro, usted es el nexo directo con el ministro de Desarrollo Social, que nos permita también ver cuáles son las alternativas que podemos tener para ir enfocado en esa dirección, de ver qué le entregamos, cómo certificamos esos oficios para que nuestros niños y jóvenes después puedan desenvolverse sin dificultades. Por una parte está eso y por otra parte también que tenemos iniciativas bastante positivas en la región, que son los talleres protegidos, que de alguna forma nosotros hemos visitado algunos de ellos y realizan con una rigurosidad ciertos oficios, fabricación de bolsas, pastelería, que ha dado muy buenos resultados y que se han podido lograr gracias también a fondos concursables, a fondos públicos, ¿ya? Que el SENADIS, el Servicio Nacional de Discapacidad, pone a disposición para que las instituciones postulen. Y es así como tenemos también instituciones educacionales que postulan a estos talleres protegidos. Y por otra parte, también mucho las familias se preocupan bastante por el futuro de los niños y niñas, y de los jóvenes, porque por alguna razón los seguimos infantilizando y en eso hay todo un sistema cultural y de hecho las madres nos dicen vengo con mi niño y el niño tiene 25 o 30 años, ¿te das cuenta? Entonces también lo que se busca es tener recursos económicos y es ahí donde muchas veces las familias se quedan solo con el beneficio de una pensión asistencial y eso es su meta, pero si hablamos de inclusión, nos damos cuenta de que muchos de estos jóvenes y ya adultos tienen bastante que entregar y tienen capacidades que no la estamos aprovechando. Así que yo creo que ese es el enorme desafío que tenemos como país y no me cabe la menor duda, alcalde, que tenemos que avanzar en ello. La ley de inclusión laboral es una ley que se promulgó el año pasado, su reglamento este año. En 3 años el Ministerio, junto con otros organismos de gobierno, debemos hacer una evaluación de esto para ver si efectivamente es una ley que se nos queda solamente en las buenas intenciones o si realmente hemos logrado inclusión laboral a través de ella y hacer todas las modificaciones que sean necesarias. Ahora, aquí hay un cambio cultural importantísimo. Hay leyes que se hacen y quedan ahí y yo creo que en esta temática no es suficiente una ley, aquí hay una sensibilización, aquí hay que hacer los ajustes, como usted dice, de cosas que a lo mejor en el andar nos vamos a ir dando cuenta de que hay ciertos instrumentos que nos dificultan también la inserción laboral y yo entiendo que para ustedes debe ser una enorme responsabilidad, desafío y una enorme preocupación que como gobierno nos tenemos que ocupar. ¿Qué pasa cuando los niños ya cumplen la edad de salir de la escuela? Y eso es también otra situación que agobia a la familia. ¿Qué hago con el niño o niña hasta los 25, 26 años, que es un poco la edad tope, ¿verdad? Exacto, que tienen como para escolarizarse. Para escolarizarse, exacto. Pero después de ahí ya a un mundo laboral que muchas veces ve solo dificultades. Y una inserción laboral de calidad. De calidad. Porque, y ojo, ahí hay una deuda respecto a una formación, pero que esté estructurada de manera sistemática. La deuda que existe de los países en este minuto respecto a cómo generamos una formación que tenga organización escolar y proyección y que permita a la persona formarse en un área específica,
y que eso se certifique. Yo creo que lo que ha faltado un poco en esta conversación es que así como nosotros en una comuna como la nuestra estamos logrando generar un estado de organización articulada respecto a los procesos que se viven acá y cómo hacemos que esto se coordine en esfuerzo y se combinen los esfuerzos. Yo siento que al Estado de Chile le ha faltado esa conversación y el diálogo entre los ministerios ha estado un poco pobre. Y ahí decirle que hay una deuda significativa entre la relación que se establece de los propósitos de la Ley de Inclusión Escolar con lo que de alguna manera se está desarrollando la inclusión laboral, sí. Porque ahí vamos a ver que las empresas de alguna manera van a empezar a demandar que esta persona en situación de discapacidad esté certificada en su formación anterior. Claro. Y eso es lo que no se ha trabajado en profundidad. Y por lo tanto vamos a tener la demanda de la empresa, pero no vamos a tener la capacidad de otorgar personas que tengan certificación apropiada para ingresar a esas empresas y a ese cupo laboral que es un cupo que en este minuto es un privilegio que se está dando por una cuota del 1%. Exactamente. Entonces la tarea es empezar a dialogar entre los diferentes sectores. Pero de cierta forma también hay, y lo digo con mucha responsabilidad, también de cierta forma hay una discriminación en las empresas también a la hora de contratar personas en situación de discapacidad. En muchas ocasiones es mucho más fácil contratar por un tema de que son tal vez más amorosos en su apariencia, niños o jóvenes con síndrome de Down y en desmedro de otros que tienen algún otro tipo de discapacidad. Lo hemos visto en muchas empresas. Entonces, de cierta forma, todavía, lo que decía la Seremi, todavía tenemos esta sociedad discriminatoria, cuando aquellos niños también tienen mucho que entregar. En la misma escuela Ayudando a Crecer, que dirige Oriana, tenemos talleres donde ellos han demostrado una capacidad increíble para desarrollar cosas. Ellos son capaces de presentar un trabajo de coctelería, pero fabuloso, y lo hacen ellos. Pero sabe, alcalde, con las personas que tienen alguna discapacidad psiquiátrica, alguna situación más de orden psicológico, también hay un temor y hay un desconocimiento brutal de la sociedad, sí, sí. Porque a mí en otras situaciones, en otro aspecto de mi vida laboral, he tenido que hacer intermediación laboral y me dicen, es que no sé cómo reaccionar, es que se ponen violentos, claro. Es que hay una serie de prejuicios en relación cuando una persona medicamentada puede estar perfectamente bien equilibrada, y nos pasa con personas con enfermedades crónicas como la esquizofrenia, por ejemplo, algo que si tú los dejas estabilizados pueden estar y se pueden desenvolver muy bien, pero existe mucho desconocimiento y mucho temor, porque nos dicen, generalmente uno piensa que van a reaccionar violentamente y nos van a armar un caos, cuando es al revés. Yo leí un estudio la otra vez que señala que las personas en situación de discapacidad que se incorporan a trabajar, todos ganan. Es una persona comprometida con el trabajo y además crea sentimientos de mucha solidaridad y de mucha generosidad en el ambiente laboral. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta por experiencias que en el fondo contratar a una persona en situación de discapacidad es beneficioso para las empresas, pero y para los servicios también, porque esta obligación lo tenemos como, sí, claro. Como servicio público, como colegios, como municipios, como ministerios. Por lo tanto, no me cabe la menor duda, y lo que tú dices de que los ministerios y los servicios no conversan, efectivamente es así, sí. Y no es solo en esta temática, es en muchos temas. Quizás estamos tan enfrascados en nuestro propio metro cuadrado que y sobre todo en el área social, que si no nos interrelacionamos más y si no hacemos este trabajo en conjunto, tú tienes mucha razón, los avances van a ser
mucho Pero ahí más es donde débiles. tenemos un gran desafío. Ahí Y es donde está con nuestra tarea. Sí, tenemos ese desafío y que lo queremos emprender juntos porque creemos que podemos hacer que dialoguen los ministerios. Se puede. Se No, puede. se puede, Pero alguien absolutamente. tiene que marcar la pauta. Exacto. Y nosotros en Chimbarongo hemos hecho un trabajo que nos ha permitido posicionarnos en materia de trabajo con personas en situación de discapacidad a nivel nacional. Y por lo tanto hoy día tenemos, de cierta forma, creemos que tenemos la autoridad como para decir, nosotros vamos a encabezar esto. Porque de alguna forma tiene que haber un punto de partida. Y si no se ha logrado esa conversación entre los ministerios, tal vez nosotros podemos generar aquello, porque esto no es solamente pensando en los nuestros, en Chimbarongo, sino que podemos marcar una pauta a nivel nacional. Bueno, y de hecho el ministerio que yo represento tiene a esta institución que es ENADI, Claro. en la cual el objetivo principal es trabajar en pos de la inclusión. Tiene fondos concursables, tiene trabajo con las organizaciones, tiene este gran fondo que es una ayuda inmensa también de todo lo que son las ayudas técnicas, ¿verdad? Que ustedes como municipio ahí, pero también nos queda un margen de población que no recibe estos beneficios, y eso es una realidad. Los fondos para las ayudas técnicas son escasos y se privilegia, ¿verdad?, a las personas más vulnerables, pero todavía nos queda, ¿verdad?, un grupo significativo de personas que sí nos están demandando este tipo de recursos, y nosotros como Estado también nos quedamos muchas veces cortos frente a esto de necesidades múltiples y recursos escasos, ¿te das cuenta? Pero también durante mucho tiempo se miró a las personas en situación de discapacidad con políticas públicas mucho más asistencialistas. Claro. Y esa es la mirada que, como tú dices, y lo ves a diario, tenemos que cambiar. Eso tenemos que cambiar. De verdad que tiene que haber un soporte de pensión, un soporte económico de ayuda para una subsistencia, y eso es cierto, porque hay muchas familias que carecen de recursos y no tienen nada con qué atender a estas familias. Pero por otro lado, tenemos otro gran universo que tú conoces, que son personas que tienen muchas capacidades y que como Estado no les estamos brindando la posibilidad de que se desenvuelvan. Porque además nosotros tenemos también una ley, que es la ley que nos obliga a ser inclusivos, a tener ciudades inclusivas, a tener calles que las personas con alguna discapacidad puedan transitarlas. Entonces, de alguna forma, efectivamente, si hacemos un análisis bien profundo, alcalde, yo creo que en la temática hemos avanzado. En algunas comunas más que otras, porque también va a depender mucho de la sensibilización de las autoridades con las temáticas, pero que es un hecho que nos queda un mundo por recorrer, así es. Sí, hay mucha tarea que tenemos que empezar a realizar. Ahora, lo bueno y que nos tranquiliza también a nosotros como chimbaronguinos es que hemos estado dando y entregando pautas bien importantes. Usted tocaba un tema que tiene que ver con la accesibilidad también en las calles, para que las personas en situación de discapacidad puedan desplazarse sin inconveniente. Hoy día lo estamos haciendo. En pleno centro de nuestra comuna, hoy día estamos sufriendo una transformación en materia de mejoramiento del mobiliario urbano. Juegos infantiles usted tiene que tener acondicionados. Así es. Y las veredas tienen que tener también su accesibilidad universal. Estamos apuntando bien en esa materia. Por eso decimos que tal vez nosotros estamos tranquilos porque estamos avanzando bien, tenemos un camino ya yo diría recorrido, pero nos queda mucho todavía por avanzar, y creemos que este tipo de conversaciones que tenemos hoy día a través de Canal 23 nos sirve también para sensibilizar, porque aquí, bien lo decía nuestra Seremi, aquí tiene que haber un cambio de mentalidad, y ese cambio de mentalidad no sirve que lo conversemos solo nosotros, las autoridades, quienes estamos insertos en este mundo, sino que tiene que también haber un cambio de mentalidad en la casa, en la sociedad en general, a nivel empresarial,
Oye, yo sigo destacando, por ejemplo, lo que hacen los chiquillos en la escuela especial Ayudando a Crecer, cuando hemos sido atendidos por ellos, es que se mueren las cosas ricas que preparan. Entonces uno dice, ¿y ellos por qué no pueden estar trabajando en un hotel, por ejemplo, si tienen las condiciones? Pero fallamos en la certificación. Exacto. Y ahí es donde está la gran deuda. Y es una meta importante a nivel de Estado, poder cumplir con la inclusión laboral y también la inclusión social, porque cuando nosotros superamos el paso de la dependencia familiar, también podemos participar de todos los momentos y de goce y de la misma satisfacción que cualquier familia tiene cuando se consolida en su vida personal. Las personas en situación de discapacidad, los jóvenes, tienen los mismos sueños, tienen las mismas expectativas de tener una familia, de generar su propio desarrollo personal y eso se va a dar en medida que ellos logren ser autovalentes y tengan todos sus recursos proporcionados por sí mismos. No son tan felices cuando están recibiendo siempre ayuda porque son siempre limitadas y las municipalidades y el Estado siempre va a tener la limitación de poder entregar todos los recursos, es imposible. Entonces el segmento de las personas que puedan efectivamente lograr independencia la van a lograr por la vía de su inclusión en el trabajo y todo lo que implica en el sentido humano el derecho a trabajar. Porque cuando uno trabaja logra por sí mismo oportunidades diferentes para satisfacción personal. Eso que lo logramos usted, ellos también desean lograrlo. La idea es instalar esto como una nueva cultura en nuestra comunidad, que debemos avanzar socialmente hacia ese momento de plena satisfacción cuando las personas estén concretando sus sueños. Desde esa perspectiva, ojalá nosotros miremos como comunidad y como país la posibilidad de trabajar más aglutinados y proyectarnos haciendo un uso más efectivo de los recursos, no duplicando los esfuerzos, que es un poco lo que nosotros percibimos cuando no se articulan los programas, las leyes. Yo creo que lo vive usted como alcalde cuando ve que se comparten esfuerzos y de pronto no son suficientes. Así es. Usted lo vive todos los días. Sí, y ahí es cuando uno se siente como, o sea, quisiera hacer más, pero no se puede. O sea, siempre hay limitantes. Los recursos son limitados y ahí es donde uno queda con una cierta frustración de decir, pucha, ¿por qué no poder hacer más? Pero fíjese que me hace, o sea, al escuchar esta conversación, me hace mucho más sentido el último llamado del presidente Sebastián Piñera cuando nos llama a este compromiso país que tiene su fundamento en precisamente lo que tú dices. Aquí hay colegios, hay universidades, hay fundaciones, están los municipios, están los empresarios, están los servicios públicos que tienen mucha información, mucha expertise y mucha experiencia en ciertas temáticas. ¿Y por qué nosotros como Estado vamos a creer que las políticas públicas las tenemos que hacer solos? Y en este llamado a estos 16 grupos vulnerables que se identificaron en este mapa de la vulnerabilidad, tú te das cuenta que para cada temática hay convocados especialistas en la materia, porque aquí hay una experiencia y ese modelo se puede perfectamente replicar en las comunas. La experiencia que tú tienes como educadora, como colegio, la experiencia que tiene el municipio en el día a día con las personas discapacitadas y puede ser con las personas en situación de discapacidad como puede ser con los adultos mayores, como puede ser con los niños y niñas y como puede ser con todos los grupos para los cuales nosotros estamos mandatados a trabajar y ojalá apoyarlos en la superación de la situación que les aqueja. Si vemos que tenemos adultos mayores y además con discapacidad, tenemos niños,
se nos hacen combinaciones bastante complejas. Y cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos, también tenemos que no dejar de lado, alcalde, las tremendas desigualdades y la tremenda deuda que hoy tenemos con los grupos más vulnerables de nuestro país. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder ir acortando esta brecha y que nadie se nos quede atrás del desarrollo, porque todos, tú lo dijiste más bonito que yo, o sea, merecen realizarse, merecen ser felices. Sí, yo creo que la misión que tenemos el desarrollo todos humano es el desarrollo humano. ¿Cómo usted no va a querer que los habitantes de acá de Chimbarongo sean más felices a pesar de la falta de oportunidades? Y ahí es donde sí el Estado tiene el deber ético y el deber moral de contribuir a darles un apoyo, pues a dar una ayuda. Hay compatriotas nuestros que no van a salir de su situación de vulnerabilidad si no les damos un apoyo. Así es. Y en eso yo creo que siempre los tiempos son escasos, siempre a lo mejor todo esto lo debimos haber hecho ayer, o sea, siempre estamos como atrasados y de alguna manera a lo mejor... Pero eso nos lleva también a tener un buen desafío. O sea, enorme, para nosotros, los que hoy día exacto, tenemos el privilegio de estar en un cargo público de importancia, que nos va a permitir ser el puente que tal vez ellos están esperando para cruzar. Y para cruzar a una sociedad mucho más desarrollada, una sociedad mucho más inclusiva. Entonces hoy día yo creo que de no tener nada podemos decir que tenemos la gran oportunidad. O sea, yo no... Y tampoco no es que tengamos nada, alcalde. No, porque claro, hay un avance, exactamente. Hay un avance. Sí, tenemos un camino ya recorrido. Tenemos un camino recorrido. Sí. Lo que pasa es que esto es una escala, o sea, sí, lógico, partimos, lógico. Ya tenemos algunas leyes, pero en esto nunca es suficiente porque de verdad tenemos que perfeccionar, y un poco lo que tú dices, o sea, tenemos una ley, ok, pero no es una ley. No es suficiente la ley, tenemos que tener empresarios sensibilizados, empecemos sensibilizados, pero ok, pero también tenemos niños que necesitan ser certificados, o sea, ¿cómo avanzamos allí? Sí. Y de alguna forma, yo soy optimista, alcalde. Yo también, yo creo que nosotros tenemos hoy día, por eso les digo, tenemos la gran oportunidad también, la gran oportunidad. Ahora, también es importante que la gente que hoy día está viendo este programa, saber ¿qué opina también? ¿Qué entienden por inclusión? ¿Me entienden? Es que tal vez esa es una muy buena pregunta para la gente. ¿Qué entienden por inclusión y si están en la misma sintonía que nosotros? Alcalde, para ir ya cerrando el programa, tal cual dice el nombre de este programa, Inclusión, el desafío cívico de los chimbaronguinos, ¿cuáles serían sus palabras para todos nuestros vecinos y vecinas respecto a la inclusión? ¿Cuál sería su llamado como autoridad municipal? Sí, yo antes de contestar eso, Ángeles, hay un tema que no puedo dejar de no mencionar en todo esto que hemos realizado como comuna. Yo no puedo mirar por la realidad de otras comunas ni de la realidad de otras regiones del país. Tengo la mirada de lo que hemos hecho nosotros en materia comunal. Y fíjense que uno de los grandes desafíos que tenemos como administración municipal está también la de, junto con muchos proyectos que estamos desarrollando y que queremos desarrollar y que por ahí hemos tenido que molestar también la atención de nuestra Seremi para que nos ayude con el tema del estadio municipal. Pero, ¿saben? Nosotros también hemos considerado a nuestros niños y jóvenes en situación de discapacidad, lo hemos incorporado en un gran proyecto que tenemos como comuna, que es la de la creación del Parque Criollo. Un proyecto que no estuvo exento de polémica por la desinformación de algunos, pero que nosotros teníamos desde el primer momento incorporado a la escuela especial, para que en este Parque Criollo
puedan desarrollar también la hipoterapia o equinoterapia, para que puedan desarrollar un mejor trabajo todavía con ellos en la recuperación y en su trabajo. Y por lo tanto también es una contribución de esta administración de considerarlos en un proyecto comunal que tiene que ver con el mundo guaso, con la familia, con el deporte, porque ahí también se proyecta una cancha de fútbol para la práctica del fútbol. Y también están incorporados ellos, o sea, estamos dando importantes matices de incorporación y de inclusión. Ahora voy a lo que usted me preguntaba, porque de cuál es el mensaje para nuestra comunidad. Yo creo que la municipalidad hoy día ya ha dado pasos importantes, ya ha entregado de cierta forma herramientas importantes, pero yo llamo a la comunidad a que también pueda incorporarse junto con nosotros en este desafío y en este trabajo, de ir cambiando un poco la mentalidad, de no mirar a aquellas personas en situación de discapacidad con ojos diferentes. O sea, aquí no podemos volver la mirada y hacerlo con cierto nivel incluso hasta de mirar con lástima. No, a ellos hay que mirarlo como lo que son, personas que pueden contribuir mucho en nuestra sociedad, y por lo tanto hay que incorporarlos con igualdad. Cuando hablamos de la palabra igualdad, que se note la igualdad, que no sea solo parte de un discurso, de una conversación, sino que se note la igualdad. Y aquí tiene que ver con un compromiso que tenemos que asumir también como comunidad, de respetar. Por ejemplo, hoy día nosotros estamos también haciendo demarcaciones en las calles, en los edificios públicos, para que puedan también tener estacionamiento las personas que conducen su vehículo y están en situación de discapacidad. Respetar esos espacios que son propios de ellos. Y en ese sentido yo llamo a la comunidad a hacer un cambio de mentalidad y a mirarlos de igual a igual. Porque si nosotros estamos trabajando políticas y estamos tratando de entregar las herramientas para que ellos puedan tener igualdad, miremoslos también de igual a igual. Eso es lo que ellos esperan. No que tengan una mirada solo asistencialista hacia ellos, sino que dejarlos ser. Ya de sus potencialidades. Así es. Seremi, un mensaje para nuestros vecinos. Efectivamente, como Ministerio de Desarrollo Social, las personas en situación de discapacidad son un foco fundamental. Pero somos muy discriminadores y somos discriminadores no solo con las personas en situación de discapacidad, somos discriminadores con los inmigrantes, somos discriminadores con los más viejos, con los más chicos. Entonces, si hablamos de inclusión y en este caso asociado a las personas en situación de discapacidad, de verdad yo creo que tenemos que avanzar en este cambio de mirada. Las personas en situación de discapacidad son sujetos absolutos de derecho, de nuestro respeto, y si hablamos de inclusión, obviamente que ellos tienen que también estar en nuestra mirada principal. Aquí creo que nos falta avanzar y creo que nos falta avanzar muchas veces por desinformación. Y aquí la invitación es a que avancemos, a que los conozcamos, porque muchas veces la discriminación y la no inclusión es por desconocimiento. Y no puedo dejar de felicitarlos a ustedes por este programa, felicitar al alcalde por todas las acciones que está haciendo en beneficio de la comunidad, felicitarlos a ustedes porque obviamente debes tener una experiencia valiosísima y debes ser muy reconocido acá en la comuna, que no me cabe la menor duda, y ofrecerles el compromiso de este Ministerio de Desarrollo Social para colaborar, para trabajar en conjunto y para que realmente podamos tener a una comuna de Chimbarongo con un sello inclusivo, en donde se pueda caminar por sus calles, por sus parques, en donde los servicios públicos sean todos con acceso universal y en donde seamos súper responsables
y abramos las puertas al desarrollo también a todas las personas que obviamente la pasan mal, que merecen una oportunidad, y nuestra obligación como comunidad es dárselas. Así es que la invitación es a que los conozcamos y les brindemos la oportunidad que todos ellos merecen. Muchas gracias, Seremi. Oriana. Bueno, como les decía al principio, qué grato momento poder desarrollar un poco más este tema desde la mirada de la política pública y de la política comunal. Y para mí, como profesora y por los años que llevo en este bagaje de conocer e ir instalando algunas soluciones desde el ámbito escolar, invitar a nuestra comunidad y a nuestra gente a mirar con un cariño distinto a los niños y niñas que están en situación de discapacidad, a ver las escuelas con un espacio más rico por esta diversidad, a gratificarse por los profesores que avanzan cada día más recibiendo a los niños y otorgándoles oportunidades de aprendizaje, y crecer para que se vayan mejorando todos estos procesos y concluyamos con un espacio con más calidad humana. Bueno, amigos, así hacemos cierre a este programa, Inclusión, el desafío cívico de los chimbaronguinos, donde a través de la conversación nos pudimos dar cuenta que esto no es solamente una responsabilidad que tiene que ver con una política de gobierno, con una política municipal, sino que también es un desafío para cada uno de nosotros. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.